Bueno, vamos a hacer una oración para dar inicio a la enseñanza. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque vemos tu mano poderosa, Señor. Vemos cómo te manifiestas de muchas formas y de muchas maneras. Y siempre, Padre, a favor de tu pueblo. Y gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que aman a Dios. Todas las cosas ayudan a bien, Señor y Padre. En este momento te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia, que bendigas a cada hermano o cada hermana que está atravesando algún problema, Señor. Que usted sea quien les fortalezca, quien les sustente, Señor, y que les proveas de lo necesario, Padre, en estos momentos complicados. Y, Señor, bendice en este momento tu palabra, te pedimos por ella, que hables a nuestras vidas, Señor, que hables a nuestros corazones, y que sea solo tu palabra la que sea expuesta en esta tarde, Señor. Ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 11, dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Del 10 al 11 todos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Le he puesto a la enseñanza el rebaño del Señor. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pedro en su primera carta. Creo que hay cosas demasiado interesantes, demasiado buenas, principalmente para aquellos que están en el pastorado y también para aquellos que pertenecemos a una iglesia. Esta primera carta de Pedro se escribió en el 63, 64 después de Cristo, y veamos qué estaba pensando Pedro en ese tiempo cuando escribió esta carta, y veamos principalmente cuál es el objetivo. Y para ver el tipo de carta que es la primera carta de Pedro, vamos por favor a ubicarnos en el mismo capítulo, en el versículo 12. Dice así la palabra: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis.
Esta carta es una amonestación y también para que la iglesia creciera. Esta carta es de edificación también para la iglesia. Mas sin embargo observamos que es una amonestación. ¿Dirigida a quién? Por favor, Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10. Ya observamos que la escribió Pedro en el 63, 64. ¿Qué pensaba el apóstol Pedro en ese tiempo? ¿Qué estaba sucediendo en ese tiempo? Y bueno, veamos a quién se la dirige. Primera de Pedro 2:10. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais, ¿qué? No erais pueblo, porque ahora sois pueblo de Dios. Es decir, que se la dirige a un grupo de personas que no eran pueblo, pero que ahora ya eran pueblo. Es decir, que se la dirige a cristianos, pero ¿cuál era el trasfondo de los cristianos? Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Capítulo 4, versículo 3. Y aquí nos da un panorama un poco más amplio. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a ¿quiénes? La primera carta de Pedro se la dirige a unos cristianos que en su mayoría eran de trasfondo gentiles, es decir, incrédulos, en su mayoría eran gentiles, eran pocos los judíos. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando ¿en qué? En lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ahora, observamos que esta carta, al ser dirigida a los gentiles, es decir, que esta carta aplica completamente a la iglesia hoy en día. Es decir, que esta carta aplica a nosotros, a nuestra vida. Veamos qué dice la Nueva Versión Internacional en Primera de Pedro 5:12. Dice, con la ayuda de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Ahora, veamos qué dice Primera de Pedro 5, versículo 1, que ahí vamos a centrar la enseñanza. En forma de resumen, escrita en el 63, 64 después de Cristo, escrita a cristianos que tenían un trasfondo gentil. Veamos qué le dice Pedro, qué sale de Pedro en ese tiempo, en el capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra, versículo 1, Primera de Pedro 5:1. La versión de nosotros, la 60. Bien, dice así la palabra, todos, el versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre nosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice la primera palabra, ¿cómo dice? Ruego. ¿Qué significa ruego? Llamar cerca, invitar, amonestar, implorar, exhortación. Esta carta está demasiado buena. Bien interesante. Pedro inicia el capítulo 5 con una palabra, ruego. Les exhorto, les llamo, ni les invito. ¿A quiénes? A los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Según la Biblia, los ancianos son los pastores,
también conocidos como obispos. Veamos qué dice 1 Timoteo 3:1, porque Pablo está diciendo, ruego, les amonesto, les imploro, les exhorto a los ancianos. Pero ¿por qué? ¿Por qué Pedro le tiene que exhortar a un anciano si ya es anciano? ¿Por qué Pedro le tiene que exhortar a un obispo si ya es obispo? Por favor, 1 Timoteo 3:1. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor, palabra fiel. Si alguno anhela, ¿qué? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, dice, el anhelo es bueno, pero no es suficiente. El asunto es que muchas veces en las iglesias hay buenos anhelos. Hay buenos anhelos, el anhelo es bueno, pero no es suficiente. Y era necesario que Pedro expusiera esta carta rogando algo interesante, algo importante a los ancianos. Porque puede ser que cualquiera se pueda llamar anciano, obispo, pastor, pero ¿qué dice la Biblia? Palabra fiel, si alguno anhela obispado, posiblemente anheles, pero el anhelo no es suficiente. Puedes que tengas ese impulso, pero después de este texto, de 1 Timoteo 3:1, aparecen las cualidades del obispo. Y algo interesante, que no solo se queda en el anhelo. Veamos qué dice Tito 1:7, hablando del obispo, de los ancianos y de los pastores. Tito 1:7, aquí aparece el nombre, sea pastor, sea obispo, sea anciano, se refiere a lo mismo. Dice la palabra, Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. A ver, era importante que Pedro dijera, que le rogara a los ancianos, sí era importante, porque 1 Timoteo y la carta de Tito te expresa las cualidades del pastor, y muchas veces en ese tiempo ya había falsos pastores. Dice la Biblia en ese mismo texto 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. No quiere decir que sea perfecto, sino que no tenga nada que le reprendan, que sea maduro, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué Pedro les expresa eso a los ancianos? Porque si observamos, volviendo a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, es decir, a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de ¿qué? De los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Aquí hay algo interesante. ¿Por qué es que Pedro expresa lo siguiente? Yo anciano también con ellos y testigo. Pedro había sido testigo ocular ¿de qué? De los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa padecimiento? Algo que se sufre, adversidad, dolor, emoción o influencia, sufrimiento, aflicción. Y ahorita vamos a entender más el texto. ¿Por qué es que Pedro les dice, os ruego, porque yo fui testigo del sufrimiento, del dolor? Él se cansó, tuvo hambre, tuvo sed.
Los 3 años se aferró a hacer la voluntad del Padre. Fui testigo no solo de su ministerio, fui testigo del rechazo que le hacían el mismo pueblo. Fui testigo ¿de qué? ¿De qué fue testigo Pedro? Por eso la importancia de que Pedro le ruega a los ancianos. Por favor, Isaías 53:3. ¿De qué fue testigo Pedro? ¿Por qué le ruega? ¿Por qué le suplica a los ancianos? Isaías nos da un panorama. Isaías 53. Porque Pedro, hermano, él vio cómo a su Señor fue despreciado, desechado, cómo pasó dolor, pasó quebranto, fue abandonado, fue menospreciado, fue lastimado, sufrió mucho dolor, fue azotado y fue abatido. Dice la palabra en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como escondido de él, el rostro. ¿Fue qué? ¿Lo habrá visto Pedro eso? Claro que lo vio. Pedro andaba atrás del Señor. Vio cómo fue despreciado. ¿Y no qué? Y no lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pedro les está diciendo a los pastores, a los ancianos, os ruego, porque yo fui testigo ocular de los padecimientos de Jesús. Por eso les ruego. En el siguiente texto, versículo 5. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos padecimientos del Señor Jesús? ¿Cuántos padecimientos? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta tristeza? Porque él dice la palabra que sudó sangre. Y aquí viene algo interesante. ¿Por qué Pedro? Gracias Pedro por dejarnos la primera carta de Pedro. Porque hay mucha gente irreverente que predica y se sale de la palabra del Señor. Por eso es la importancia de seguir testificando conforme a la palabra del Señor. Debemos continuar sirviendo a nuestro amado Dios, tal como Él lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque Pedro expresó lo siguiente. Porque él sabía que iba a haber gente que solo iba a negociar con las cosas del Señor. Que no solo iba a ser irreverente, sino que iba a ser un falso. Iba a haber mucha gente falsa. Por favor, volvemos a Isaías 53:5. Denle lectura a todos. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahí un momento, entre esas ovejas estaba yo. Cuando fue tomado el Señor, yo corrí y me escondí. Qué importante es que consideremos esta carta. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El 7, todos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Fue molido, fue herido, fue castigado, se hizo pecado, fue angustiado, fue afligido y no abrió su boca.
Pregunta, ¿eran necesarias estas palabras? Amén. Eran necesarias. Eran necesarias para que la gente que usa la palabra tenga en mente la responsabilidad que tiene delante del Señor. Primera de Pedro 5:2. Dice así, del versículo 1. Volvemos a Primera de Pedro 5:1. Dice así la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad. Apacentad. ¿Qué significa apacentad? Como pastor, al cuidado de las ovejas, dar el alimento espiritual, instruir, enseñar, cuidar, proteger. Apacentar la grey. La grey, ¿qué significa grey? Grupo de creyentes en Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Después que dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Imagínese usted, ¿cree que Dios va a pasar por alto quien utiliza las cosas del Señor, quien se burla de las cosas del Señor y que obtiene ganancias deshonestas? ¿Creen que el Señor va a pasar por alto lo que se le hace a su iglesia? Apacentar la grey de Dios, cuidarla, darle alimento, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. En ese tiempo, en el 63, ya había gente, ya había falsos pastores que estaban usando la palabra con su único fin de obtener ganancias deshonestas. No por fuerza, no bajo presión, no obligado, sino voluntariamente, con iniciativa propia, con decisión, con predisposición, con amor. Apacentar, cuida de ella. Les está diciendo, cuiden de ellos, ámenlos, instruyalos, enséñenles, únanlos, que se junten. Vela por ellos, está al pendiente, porque hay alguien que pagó un precio muy alto por cada una de las ovejas. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando. Dice cuidando. Y esto tiene que ver con estar al pendiente de cada una de ellas. No por fuerza. Es decir que, dice, sino que no le tienen que decir tienes que ir aquí o allá, no. Sino voluntariamente. Voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ánimo pronto. Con buen ánimo. Por favor, porque es necesario que lo consideremos todos. En Tito capítulo 1, versículo 10, por favor. Miren qué dice la palabra.
Vamos a darle lectura todos juntos hasta el 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de los de la circuncisión, a los cuales es preciso que tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por qué, por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. El llamado, el pastor, que es verdaderamente llamado y comisionado por el Señor. Puede que nadie lo quiera, pero le basta con que le ame el Señor y sea fiel en su ministerio. Y no solo tapa la boca, sino cuida a la iglesia para que cierren la boca y dejen de afectar, de lastimar, de dañar a una iglesia que fue comprada a gran precio. Y el mismo apóstol Pablo decía, en cuanto más los amaban, menos lo querían a él, porque muchas veces no les gusta la corrección, no les gusta la enseñanza, no les gusta la instrucción, sobre todo cuando no estamos haciendo las cosas bien. Porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión en ese tiempo, a los cuales es preciso tapar la boca. Una persona que es contumaz, es preciso taparle la boca. Pero no cualquiera le quiere tapar la boca. Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Hay lobos vestidos de ovejas que se comportan como cabras, ¿sí sabía? El pastor tiene que velar. Y por eso el apóstol Pedro expresa eso en su primera carta, el versículo 15 de este mismo. Todas las cosas son puras para ¿quiénes? Para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Volvemos a primera de Pedro 5:3, por favor. Dice así la palabra: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Qué significa señorío? ¿Alguien me puede decir qué significa señorío? Señorío significa controlar, subyugar, dominar. Es decir, que no sea un controlador, que no tenga a la grey subyugada, que no la tenga dominada. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ¿qué? Ejemplos de la grey, una muestra, un modelo a seguir, no una iglesia controlada, subyugada, dominada, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis ¿qué? La corona incorruptible de gloria. Jesús es el príncipe de los pastores. Jesús es el buen pastor, según Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor y
y el gran pastor también. Miren qué dice Hebreos 13:20. Hebreos 13:20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, ¿el qué? El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Jamás nadie amará tanto a una iglesia como Cristo la amó, al grado de dar su vida, al grado de derramar su sangre. Pero sí puede haber una persona que la ame tanto que dé su propia vida en servicio, por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Y la corona de gloria, los líderes de las iglesias que son fieles, a quienes con frecuencia no se les da el debido honor, porque también puede que haya una iglesia con un buen pastor, pero no se le respeta, no se le da ese debido honor. Aquí en la tierra tenga por hecho que ese pastor recibirá en el cielo gloria por parte de Cristo, el supremo pastor. Así que no deberíamos de preocuparnos si vamos a recibir de parte de Cristo una corona. Amén. Porque también lo hay. El pastor va a amar a la iglesia, va a cuidar a la iglesia, va a apacentar a la iglesia, la va a guiar, la va a instruir, sabiendo que su recompensa no es aquí en la tierra, sino en el cielo. Por eso la Biblia menciona eso en relación al texto mencionado, no como teniendo señorío sobre los que están vuestros cuidados, sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si el pastor que fue fiel aquí no recibe honor, no recibe respeto, y lo tratan como lo traten, tenga por hecho que en el cielo hay una corona, que el mismo Señor se la va a dar. Ahora, la enseñanza, ya hablamos de los pastores, pero observemos ahora lo siguiente, es decir, que no solo los ancianos, no solo los obispos, no solo los pastores deben de estar sujetos a Cristo, no solo los pastores tienen deberes, no solo el pastor y el obispo tienen responsabilidades, no solo el pastor debe de amar, debe respetar, debe de cuidar, sino que también esta misma porción de la palabra nos habla de otro grupo de personas, no solo los pastores. Versículo 5. Versículo 5 dice, todos, igualmente jóvenes. Primera de Pedro 5. Igualmente jóvenes. ¿Están sujetos a quiénes? A ver, hermanos, ¿por qué en las iglesias hay muchos problemas? ¿Por qué hay tanto problema? Y aquí viene la respuesta. Puede que haya un buen pastor y a la vez una iglesia que no se quiera sujetar. O puede que haya una iglesia muy noble y un pastor fuera de la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es el deber? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Dice el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, que el amor, el respeto, debe de ser recíproco. Yo no puedo pedirle como iglesia, yo no puedo estar pidiendo a un pastor si yo no estoy mostrando lo que el pastor me está enseñando. O un pastor no puede estar pidiendo o diciendo algo que él no hace. Debe de haber congruencia, es decir, que debe de haber una unidad, un buen lazo. Porque puede haber un buen pastor y una mala iglesia. Y una buena iglesia y un mal pastor. Es decir, que el Señor nos enseña en el versículo 5, dice igualmente jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? ¿No creen que son los jóvenes
espiritualmente. Jóvenes, está sujeto a los ancianos. Cuando el pastor se sujeta a Dios, los ancianos se deben de sujetar al pastor en relación a la palabra, porque al final Cristo es nuestro Señor, es el Señor de los pastores y el Señor de la iglesia. Pero aquí en este texto dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos. A los ancianos y todos sumisos unos a otros y principalmente a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa sujeto? Significa obedecer. Significa obedecer. El asunto que a veces, por eso le agregó lo siguiente aquí Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Saben por qué a veces no nos sujetamos? Porque somos ¿qué? Porque somos soberbios. Ni el que está arriba quiere reconocer y ni el que está allá abajo quiere reconocer. Todos tenemos errores, todos nos equivocamos, pero el Señor nos manda que seamos humildes. Si usted se equivoca como oveja y lleva una instrucción de parte del pastor, basado en la Biblia, reconozca su error. Y el pastor lo mismo. Si la iglesia le dice, pastor, te equivocaste, debe de haber suficiente humildad para decir, ciertamente me equivoqué y pedir perdón y perdonar. Pero cuando no hay eso, ¿saben qué hay? Problemas. ¿Sí o no? Hay problemas. Porque nadie quiere reconocer su error. Versículo, veamos el 5, dice sumiso. Si no hay humildad, siempre habrá problemas. Por favor, Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Dice la palabra, acordaos de quiénes, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acordaos, eso es bíblico, porque lo dice Hebreos, amén. Acordaos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y después, ¿qué dice? ¿Imitad qué? ¿Y qué imitamos? Su forma de ser. Oye, si el pastor se equivocó en algo, ¿no tengo que hacer lo mismo o sí? Hay algo que dice la Biblia que debo de imitar y se llama, ¿qué se llama? Fe. Así que no me dice la palabra, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y dice considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, solo su fe, no sus errores. Y ahí es un problema. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedeced a quienes, hermanos, a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Velan, mantenerse despierto. El pastor conoce parte de sus vidas, sus problemas, trata de estar al pendiente, debe de velar y obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, siempre y cuando consideres que su conducta es apropiada según su palabra. Ahora, si te habla con la palabra, pues adelante, tienes que sujetarte, porque es la palabra, obedecer. Es decir, que el Señor manda a través de esta carta, inspirando a Pedro, no solo a los pastores, sino también a ¿quién? A la grey. Someteos los unos a los otros. El pastor a Cristo y la iglesia a Cristo. En ese orden. Obedeciendo.
Primera de Pedro 5:6. Dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando hay una humildad en la iglesia, en el rebaño del Señor, el pastor se sujeta, la iglesia se sujeta, entonces hay algo maravilloso. Dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pastores e iglesia debemos de vivir humillados delante del Señor. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, no solo la iglesia, sino también el pastor tiene ansiedad, puede tener problemas, es esposo, es hijo, y muchos son padres. Es un ciudadano que también paga agua, paga luz, paga internet, tiene pendientes, también tiene necesidad. Entonces, es decir, echando toda vuestra ansiedad, todos, porque también el pastor es parte del rebaño de Dios. Sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Denle lectura, hermanos, por favor. Hay alguien de quien debemos de estarnos cuidando, hay alguien de quienes debemos estar al pendiente, debemos de velar, porque dice la Biblia, sed sobrios y velad, mantenerse despierto, vigilando, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Nuestra lucha no es contra el hermano, nuestra lucha no debe ser contra el pastor. Nuestra lucha principal que tenemos es contra quién? Contra el diablo. Cuando hay un hermano, alguna hermana que hace un mal comentario, unas malas palabras, hay una lucha espiritual. Consideremos eso siempre. Puede estar influenciada por el diablo para producir una división, para producir problemas, desavenencias. Es decir, que la lucha que observamos que Pedro expresa en su carta es que hay una lucha contra el adversario, el diablo. Iglesia y pastores, sed sobrios y ¿qué? Y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué creen? A veces lo logra. Lo logra, ¿por qué? Porque no falta el que se desanima, no falta el que ya no quiere venir, no falta el que empieza a cuestionarse, no falta el que empieza a ponerle pretextos o empieza a ver los errores de la iglesia, pero no se da cuenta que hay una lucha espiritual. Entiendo, hermano, entiende que cuando ahí empieza a haber algún problema, ¿cómo se ganan las batallas? Orando, pidiéndole al Señor que nos ayude. Pero todavía reaccionamos y queremos seguir, le queremos seguir el juego a la gente. No, las luchas así no se ganan. Si observamos algo que está acechando contra la iglesia, contra la unidad, contra el amor, contra la bondad, lo mejor que podemos hacer es irnos a orar al Señor. Ahí está nuestra verdadera lucha. Porque al rato ya no es uno, ya no son dos, ya son 4, 5 o más gente que no entendió que el enemigo influyó a alguien más. ¿Para qué? Para causar división. La iglesia del Señor debe de estar unida. Amén. Amándose, sumisa, humilde. Y si alguien ofendió, pedir perdón y perdonar. Versículo 9. Sabemos de esa lucha, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, la lucha que nosotros tenemos no solo consiste en el pastor. Hace poco, imagínense,
Si en una reunión de jóvenes hay unos jóvenes peleando, ¿es necesario que esté el pastor ahí? Si en la femenil o en algún otro departamento el enemigo quiere influir, ¿es necesario que esté ahí el pastor? Usted como miembro, como parte del cuerpo del Señor, debe someterse al Señor y buscar de poner orden. Y de esa forma debemos someternos a Cristo, amando a la iglesia, velando unos por otros. No necesita estar en un momento, quizás la persona encargada de cada departamento está ocupado, pero todos debemos de aportar algo para el bienestar de la iglesia. Versículo 9. Al cual resistir firmes ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El 10 todos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos míos, estar velando, velad. Nuestra lucha no es contra el hermano o la hermana. Es una lucha espiritual. Las luchas se ganan orando, humillados delante del Señor. Si alguien te dice, si alguien te está contraputeando, que alguien te está señalando, déjaselo al Señor. Póngase a orar, ¿sabes qué? Gracias, hermano. Discúlpeme, no puedo atenderle y mejor váyase a orar. Oremos unos por otros y cuidemos el rebaño del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo pagó gran precio por él. Por eso Pedro expresa en esta carta el cuidado que tiene que haber de un pastor hacia la iglesia y de una iglesia por los hermanos. Así que oremos por ello, hermanos. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y maravilloso Dios, te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque a través, Padre, de tu palabra nos muestras de que, Padre, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, padeció tanto, Señor. Por eso el ruego, por eso la exhortación, por eso la invitación, Señor, a velar por la iglesia, porque un día, Señor, daremos cuenta de ella y nos invita, Señor, a someternos a usted, Padre, en humildad, amándonos unos a otros, Señor, y reconociendo que el único enemigo, Padre, en este mundo, Señor, es el enemigo, el príncipe de este siglo, Señor. Ayúdanos a vencer a través, Padre, de la oración, a través de la unidad, y que, Señor, tu nombre siga siendo glorificado en esta iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.